Organizamos la información recogida y definimos el problema. Recordemos un poco, en la actividad anterior logramos obtener información, a partir de la redacción del desafío. El día de hoy desarrollaremos la fase definir, para lo cual organizaremos la información obtenida en la entrevista. Luego formularemos el punto de vista y finalmente, redactaremos la pregunta. ¿Cómo podríamos? Esta información servirá para trabajar la fase idear de la siguiente actividad. Vamos a iniciar la actividad con la fase definir. En esta parte, debemos organizar toda la información recogida en la entrevista. De esta forma, podremos sacar algunas conclusiones sobre las necesidades, y los insights o revelaciones de los usuarios. Para ello, usaremos dos herramientas: la técnica saturaria grupal y el mapa de la empatía. La técnica saturaria grupal es una herramienta utilizada en el Design Thinking que consiste en trasladar información recogida en la entrevista a pequeñas tarjetitas de cartulina o de papel y ordenarlas en grupos, ya sea por similitud o coincidencia. Traslademos toda la información que obtuvimos a tarjetas pequeñas de cartulina o papeles, recortados como si fuesen tarjetas, y las iremos pegando en una pared de nuestra casa. Al principio podemos hacerlo sin seguir un orden en especial, copiando datos de nuestra libreta de apuntes o del audio que grabamos. A continuación, agrupamos las tarjetitas por contenido temático o por similitudes entre ellas. Mapa de la empatía. Luego, sintetizamos la información con la técnica del mapa de la empatía, que es un esquema de 4 cuadrantes que responden a las preguntas: ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? Donde se coloca lo respondido u observado en las personas entrevistadas. Observemos el siguiente ejemplo de sistematización de información, en el mapa de la empatía, según el problema que estamos siguiendo. ¿Cómo podríamos evitar las enfermedades en las niñas y niños a causa del friaje en nuestra localidad? Es momento de aplicar la técnica POP. Antes de formular el punto de vista o POP, debemos concentrarnos en el usuario, en su necesidad y en las nuevas revelaciones que identificamos al organizar la información. A esta acción la llamamos revelación o insight. En tal sentido, formularemos el punto de vista o POP. Para ello, utilizaremos la técnica de definir el problema jugando. En este juego hay 3 palabras claves: usuario, necesidad y revelación o insight. Los usuarios son las personas a quienes entrevistamos. Utilicemos verbos para redactar las necesidades. Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en la solución. A continuación, tenemos el siguiente ejemplo, donde emplearemos las 3 palabras claves: usuario, necesidad y revelación o insight. A continuación, aplicamos la técnica. ¿Cómo podríamos? Hasta aquí hemos logrado definir el problema. A continuación, debemos pensar cómo resolverlo. Atendiendo a nuestro desafío, ahora debemos aplicar la técnica. ¿Cómo podríamos? Que consiste en redactar la pregunta mencionada. Recuerda que, primero, planteaste la redacción del desafío inicial, que era el marco para recoger información, con la pregunta, ¿cómo podríamos? Luego, en la fase definir, cuando se define el problema, el desafío es resolverlo y nuevamente se plantea la pregunta, ¿cómo podríamos? Pero esta vez está referida a encontrar la solución al problema definido. Veamos. A continuación redactamos el desafío. ¿Cómo podríamos proteger de las enfermedades causadas por el frío a las niñas y niños de nuestra localidad usando ropa ligera en peso? Considerando el ejemplo, redacta el POP y la pregunta, ¿cómo podríamos? En función de lo que vienes trabajando. En tu pregunta, deben estar presentes el usuario, la necesidad y la revelación o insight. Hemos culminado. En esta actividad hemos logrado definir el problema, haciendo uso de la técnica POP y ¿cómo podríamos? En la siguiente actividad, con base en el problema ya definido, generaremos ideas novedosas de solución y seleccionaremos una que será la idea solución. Si te fue de utilidad este video, suscríbete en mi canal. Nos vemos la próxima semana. Divertieduca. Educación divertida.